Les doy nuevamente la bienvenida a esta que es ya la tercera jornada del proceso de formación denominado Modelo de Prevención a nivel local, la experiencia de Peñalolén, la que se enmarca dentro del proyecto Coproducción de Seguridad en el ámbito local, transferencia y colaboración técnica para la seguridad humana, que es apoyado por el Fondo Conjunto de Cooperación Chile-México de la Agencia Chilena ACSID y la Agencia Mexicana AMEXID para la Cooperación Internacional y Desarrollo. Antes de iniciar, quisiera saludar, por supuesto, a todos los colegas y compañeros y compañeras de Peñalolén y de Nezahualcóyotl, que son quienes acogen este proyecto, pero también saludar a todos los municipios, amigos e instituciones que los acompañan, tanto a través de Zoom como a través del canal de YouTube. Y hoy de manera especial quisiera saludar a quienes se están conectando a través de YouTube, que son los estudiantes de la licenciatura en Seguridad Ciudadana de la Universidad Autónoma del Estado de México, a quienes por supuesto también les damos una cordial bienvenida. En el día de hoy hemos tenido un pequeño cambio, y este cambio se debe principalmente a problemas de salud de una de nuestras compañeras que no ha podido presentar el día de hoy, y lo que hemos hecho para poder dar una mayor coherencia a los contenidos es reformular de manera parcial los días tanto de hoy como de mañana, es decir, los días 4 y 5. Sin embargo, los módulos se mantienen, que estaban planteados inicialmente, se mantienen sin ningún tipo de innovación. En este contexto, hoy día vamos a abordar tres temas que son también importantes y parte de nuestra experiencia, que tienen que ver con la transversalidad e integridad para una prevención social efectiva, para posteriormente profundizar en lo que es la prevención universal y las necesidades de llegar a tiempo. Finalmente, ya acabando esta jornada, vamos a abordar elementos de evaluación de iniciativas de prevención social. Dicho esto, quisiera invitar a Carolina Ocampo, quien es jefa del Departamento de Promoción de Derechos y Prevención Social de la Municipalidad de Peñalolén, para que nos hable sobre la transversalidad e integralidad para una prevención social efectiva. Carolina, por favor. Gracias, Carlos. Muy buenos días a todos y todas en Chile y en México. Bueno, buenas tardes ya en Chile a las 12 horas. Un gusto saludarlos. Agradezco mucho la posibilidad de participar en esta instancia de formación mutua entre México y Peñalolén. Agradecer a nuestras autoridades también de ambas partes por permitirnos estas instancias y a nuestros liderazgos en seguridad humana y a todos los equipos que están presentes hoy. Efectivamente, bueno, mi presentación va a tratar sobre la transversalidad y la integralidad para la prevención social efectiva. En algunas de las intervenciones previas que hemos podido conocer en la presentación de nuestra directora Norma Maray ayer de la política de seguridad humana, se haya tocado muchas veces los conceptos de transversalidad, ¿cierto? Intersectorialidad, integralidad. Así que vamos avanzando. La siguiente, para poder profundizar a partir de ciertos contenidos, y principalmente he podido escoger una experiencia importante que creemos en Peñalolén ha sido vital para poder reflejar nuestros aprendizajes y también tener nuevos desafíos en torno a la transversalidad, que es el plan de crianza positiva en nuestra comuna. Entonces, primero quiero describir nuestro departamento un poco más en detalle. La directora Norma señaló ayer cuáles son las grandes áreas de trabajo orgánico dentro de la Municipalidad de Peñalolén, y nuestro ámbito es el de la promoción de derechos y la prevención social. Somos un departamento que se divide a su vez en dos líneas. Y nuestra misión es contribuir al ejercicio del derecho a vivir sin violencias de los niños, niñas y jóvenes, sus familias, las mujeres y la comunidad de Peñalolén, a través de una intervención integral y coordinada, en atención a sus características sociales, económicas, territoriales y problemáticas específicas: la violencia contra la mujer, la vulneración de derechos de niños, niñas y jóvenes, la reinserción social y la detección temprana de riesgos en estas poblaciones, para llevar a Peñalolén a consolidarse y ser reconocido como un modelo de gestión local
eficiente e innovador en la prevención de las violencias a partir de intervenciones integrales y articuladas que promueven el ejercicio de los derechos de niños, niñas, jóvenes, sus familias, mujeres y comunidades. Entonces, podemos ver ya que en el corazón, en el sentido de nuestro trabajo, está integrado fuertemente los conceptos de intervención integral, articulación para estos propósitos y estos objetivos. Nuestras dos líneas de trabajo son la promoción de derechos, que es un ámbito comunitario, y donde tenemos las líneas de apoyo a la crianza, la promoción en general de los derechos de niños, niñas y adolescentes, según la Convención del Niño, el apoyo a la permanencia escolar o prevención de la deserción, también como le queramos llamar, nuestro trabajo en la red de primera infancia, puesto que no solo contamos con una política local de infancia, sino también con foco en la primera infancia, y la prevención comunitaria territorial. En la línea de atención especializada, el trabajo en detección y evaluación de riesgos en niños, niñas y jóvenes, la atención especializada en materia de protección, terapia multisistémica es uno de nuestros programas, y la atención de víctimas de violencia contra las mujeres. Entonces, en estos dos ámbitos, en ambos debemos reflexionar y finalmente hacer ejercicio de algunos conceptos, que aquí algo pasó con el monito, pero en general, reflexionar sobre qué entendemos por la colaboración, la integralidad, la transversalidad, ¿cierto? Que finalmente está muy a la base de nuestras organizaciones como discurso, pero en la realidad, cuando se quiere llevar a cabo concretamente para un propósito tan complejo como es la prevención social y también la promoción de derechos, es importante reflexionar sobre cuáles son los conceptos que estamos llevando a cabo, como son la coordinación y la colaboración efectivas, permanentes, la intersectorialidad, la interinstitucionalidad, el trabajo interdisciplinario dentro de nuestros equipos y con otros equipos que trabajan en las instituciones, ya sean municipales, locales o aquellas que se sitúan en nuestros territorios, y la integralidad del trabajo, para llevarnos a un trabajo en equipo en donde la comunicación sea efectiva y eficaz para el propósito y la consecución de nuestros fines, principalmente a través de ejes comunes de acción. Los objetivos comunes son los que van a alinear esta transversalidad, este trabajo en equipo, y ese propósito, ese objetivo, sea también bien comunicado y funcionemos finalmente como un sistema, que más allá de las áreas y ámbitos en donde nos desempeñemos, nos lleven a conseguir estos propósitos. Siguiente. La naturaleza del problema, lo hemos reflexionado bastante en estos 2 días ya que llevamos, es compleja. Las violencias que afectan a las personas, más allá del delito, trabajamos nosotros también, considerando también las vulneraciones de derechos que afectan a niños, niñas y jóvenes, y las incivilidades. Son problemas sociales complejos, multifactoriales, y que se desarrollan en los ámbitos ya sea familiares, individuales, y la influencia del ámbito social, comunitario y el contexto. ¿Qué decir del contexto en estas condiciones en que estamos en medio, ¿cierto?, de una crisis mundial y a nivel de nuestros países y territorios, en un mundo que es cambiante, dinámico, incierto, y en estos últimos meses, ya más de un año, es cierto, muy incierto por propósito de la pandemia. Por ende, la solución o respuesta es un sistema de prevención social complejo, es un sistema que también se alimenta de esta multifactorialidad de respuestas o soluciones para los propósitos de reducción de los riesgos y de fortalecimiento de los factores de protección. Mediante la prevención, ya se ha hablado también en términos de prevención primaria para evitar que los problemas se presenten en nuestra población, de prevención secundaria para poder atender especializadamente a los individuos que presenten problemas, y en este caso el problema planteado como violencias que sufran niños, niñas, jóvenes o mujeres, y la prevención terciaria para remediar aquellas consecuencias del problema y prevenir su reaparición. Las soluciones multifactoriales también consideran distintos actores. No se proveen desde nuestras unidades específicamente, sino que desde distintas instituciones. Instituciones del nivel local, instituciones que se financian desde los niveles nacionales o más centrales. Pero claro, nosotros somos un país
muy centralizado, no somos un país federal, sino que unitario, por lo tanto, reconocemos la importancia también de dispositivos que son generados desde los niveles regionales y nacionales. Y la importancia de reconocer la naturaleza de estas instituciones y de poder manejar desde dónde se sitúan para poder llevarlas a su máximo potencial. Obviamente hay situaciones que son más difíciles de trabajar, pero de todas maneras se le puede dar el máximo potencial a lo que las distintas instituciones que después trabajan en un territorio pueden hacer, incorporando las diversas disciplinas y las miradas desde las diversas áreas. Siguiente. La experiencia en Peñalolén, quisiera hacer un resumen aquí que tenemos para conseguir la transversalidad, órganos e instrumentos. Los órganos como aquellos entes que van a ejecutar el trabajo, y los instrumentos como aquellos diseños, programas, planes o instrumentos de mayor entidad, ya sean regionales o locales a nivel comunal, que nos ayuden a el diseño, el seguimiento y el control de gestión de lo que estos órganos hagan. Nuestro principal órgano a nivel comunal es el Consejo Comunal de Seguridad, que fue también ya descrito el día de ayer, y su instrumento es el Plan Comunal de Seguridad. El Comité Estratégico de Seguridad como una de las soluciones también locales a lo que es la articulación con la política de seguridad y el plan de acción. Las municipalidades en Chile tienen un plan de acción comunal que es a 4 años, al igual que su plan comunal de seguridad, y por lo tanto ahí también son instrumentos que van siendo coherentes unos entre otros. Nuestro Comité de Niñez y Juventudes, que también tiene instrumentos que son la política de niñez y el plan de acción. Y sobre lo que yo les voy a conversar ya más en específico, que es nuestro plan de crianza comunal como instrumento que se ejecuta no a través de la unidad de apoyo a la crianza que está puesta aquí, sino que transversalmente en toda la institución, pero sí podría ser una especie de unidad temática, secretaría ejecutiva o encargado de las materias con más especificidad. Pero vamos a ver que el plan de crianza entonces es un ejemplo que quisiera yo poder mostrarles para reflexionar sobre cómo una temática se puede ejecutar transversalmente y cuáles son las dificultades, nudos y también desafíos que presenta. Siguiente. Las experiencias en Peñalolén, entonces, bueno, están permeadas de una serie de características, como son nuestro liderazgo político local y la importancia que éste tiene para llevar a cabo estos enfoques transversales, y hablo del liderazgo entendido más allá del ejercicio de la autoridad, sino un liderazgo que promueva nuevas formas de resolver eficientemente y basado en evidencia los problemas de la seguridad humana y apostar a un modelo basado en derechos y a la prevención. Respecto a nuestros instrumentos de gestión y evaluación, también marcan positivamente este objetivo la existencia de un observatorio de seguridad humana que colabora transversalmente en todas nuestras áreas y programas, y la disponibilidad que tenemos de instrumentos de planificación y gestión. Por último, las instancias de colaboración en organizaciones capaces de hacer cambio. Aquellas instancias articuladas localmente que han sido capaces las instituciones de salir un poco del paradigma tradicional de trabajar en estancos, le decimos aquí, por área, como silos determinadamente, sino que poder abrirse a nuevas experiencias que den resultados y se manifieste una verdadera transversalidad en el trabajo. Nuestros instrumentos legales a nivel nacional no siempre colaboran en estos objetivos. Nuestros marcos normativos a veces tienden a ser muy normativos y poco prácticos, no entregando los recursos para que la transversalidad pueda hacerse efectiva, como por ejemplo descontinuando financiamientos, ¿cierto? O haciendo que parte de nuestros programas deban financiarse a través de concursos o fondos que son no permanentes. Pero ante eso surgen soluciones locales a través de políticas y órganos que dan una respuesta permanente y local a este problema. En definitiva, también aquí está el enfoque de derechos humanos y cómo este enfoque es transversal a toda la gestión local. Y cuando un enfoque es transversal a la gestión local, ya las acciones y los planes y los programas y los instrumentos que hemos señalado surgen de manera más natural,
porque está incorporando finalmente los objetivos de reconocimiento de derechos en las personas que habitan la comuna. Y por último, el trabajo en redes, más allá de nuestra institución, y sabemos que en un territorio nos encontramos no solo las municipalidades o gobiernos locales, sino también la sociedad civil, la comunidad, instituciones del mundo público y privado que trabajan en un territorio. Siguiente. Bueno, como les decía, el Plan Comunal de Crianza Positiva es una experiencia que quiero profundizar en cuanto a cómo ha sido la gestión del mismo y cómo la transversalidad se ha podido lograr con obviamente dificultades y algunas brechas todavía por trabajar, pero les quiero explicar cómo ha sido el proceso, más allá que después en la presentación de mi compañera Francesca se va a profundizar sobre la temática de fondo que es la prevención universal a través de la crianza y otras estrategias. Yo les quiero hablar de la gestión, de cómo la transversalidad puede hacerse parte. Y aquí se muestra un proceso que lo que refleja es un proceso de cambio institucional y que parte con un diagnóstico para poder hacer este cambio y trabajar articuladamente entre muchas unidades, instituciones, municipios, corporaciones municipales, diversos dispositivos del ámbito de la educación, de la salud, de la prevención, de la seguridad humana, hasta del empleo, es necesario generar un buen diagnóstico. Comprender esta necesidad del cambio en el tipo de gestión para una problemática determinada y reconocer que este cambio va a generar ciertas ganancias o ciertas pérdidas cuando se genera este trabajo más articulado. Identificar muy bien los actores que van a ser parte del plan y definir objetivos comunes. Luego el diseño y la estrategia en el trabajo del cómo. El cómo lo vamos a hacer a nivel comunal, obviamente posicionando el tema, reconociendo nuevamente la voluntad política de nuestras autoridades y liderazgos, ¿cierto? Generando redes y confianza para el trabajo en estos objetivos. La motivación y el conocimiento mutuo de lo que cada uno ya hace, puesto que en este plan nosotros hemos reconocido también los recursos existentes a nivel comunal para potenciar la crianza positiva, fortalecer las habilidades parentales o marentales, y para eso se requiere un conocimiento acabado de qué es lo que cada uno de los actores ejecuta o ha ejecutado anteriormente. Y el establecimiento de sistemas de comunicación y monitoreo de avance. Luego, establecer las condiciones adecuadas. Aquí está el tema de los recursos. Debemos identificar una red, debemos identificar nuestros recursos y nuestros riesgos, es decir, aquellas áreas en donde sabemos que podemos tener más dificultades, tener claridad de los beneficios deseados y del objetivo a alcanzar. Disponer de mayores recursos, eso también lamentablemente es cierto, o sea, no todo es solo reformular las formas de trabajar, sino que también desde Peñalolén hemos ido viendo que al menos en estas materias se ha debido disponer de recursos locales, municipales, o de la búsqueda de recursos externos para poder fortalecer este ámbito. Ejecutar iniciativas piloto y conocimiento de las acciones que han sido exitosas. Planificar a largo plazo y establecer el plan. Luego la implementación del mismo, ponerlo en marcha con acciones claves, con las más importantes, con las que son más sensibles para cada una de las instituciones, organismos y equipos que forman parte de la ejecución. Reforzar los componentes con mirada sistémica en la medida que lo vamos implementando, no olvidarnos que esto es un conjunto y que la mirada sistémica debe permanecer, e ir ajustando lo necesario en la medida que se va implementando. La importancia de la validación y de la difusión dentro de los equipos que están ejecutando esta estrategia intersectorial, y la importancia también de los ajustes durante la implementación. Y luego evaluar las acciones ejecutadas, medir los resultados según los indicadores propuestos, evaluar los procesos, identificar aprendizajes, proponer mejoras y visibilizar resultados, con el objetivo de ir consolidando. Siguiente. Es así que nosotros ya en el año 2021 entramos en el tercer año de ejecución del Plan de Crianza Positiva en Peñalolén. Acá hay algunas cosas que, tomando el mismo proceso de cambio de la forma, de la mirada y de cómo se trabaja,
algunos ejemplos de los aprendizajes y de algunas dificultades también que han surgido. El reconocimiento del objetivo y la motivación para este cambio es muy importante. El fundador de Triple P, Matt Sanders, dice que la cosa más importante que podemos hacer como comunidad para promover el bienestar de los niños y niñas y reducir los malos tratos es aumentar el conocimiento, las habilidades y la confianza de padres y madres en la crianza de sus hijos e hijas. Entonces, si ese es el objetivo, ahí radica la necesidad de un plan transversal, radica la necesidad de que esto sea universal, de que esté en todos los servicios municipales disponibles y de que podamos llegar a las más de 63.000 niños y niñas a través de sus cuidadores y cuidadoras principales. Entonces, en el diagnóstico se reconocieron lo que largamente también se venía trabajando en Peñalolén sobre los diagnósticos de seguridad, los diagnósticos participativos con niños y con familias, que también se ejecutaron, encuestas hacia la población también infantil, como la encuesta Mi Opinión Importa, los diagnósticos de seguridad humana año a año, y que nos situaban con debilidad en el desarrollo de habilidades parentales, situaciones de resolución violenta de conflictos, estigmatización social también de servicios de apoyo a la crianza, dificultades de contexto asociado al mundo adulto como el escaso tiempo de los cuidadores o la sensación de inseguridad en espacios públicos. A partir de eso diseñar una estrategia del cómo, que habíamos mencionado como una etapa importante, y aquí se fijaron enfoques bien definidos del plan. Estos enfoques del plan son el enfoque de derechos, la territorialidad, la universalidad y la transversalidad. Entonces esos enfoques también nos permiten mantener la mirada sistémica. La definición de objetivos. Los objetivos de nuestro plan son sensibilizar en parentalidad a toda la comunidad de Peñalolén, fortalecer el conocimiento y capacidades en parentalidad, a los cuidadores y a los gestores institucionales también. Otorgar una atención integral y especializada en parentalidad positiva a toda la comunidad y transversalizar el enfoque de parentalidad positiva en todos nuestros servicios municipales. Entonces los objetivos son bastante ambiciosos. Establecer las condiciones adecuadas e identificar nuevos recursos. Peñalolén generó una nueva unidad dentro de la Dirección de Seguridad Humana que se llama Unidad de Apoyo a la Crianza, y se fortalece ese equipo, a su vez que contamos con un equipo de facilitadores, de personas que están capacitadas para implementar programas de habilidades parentales, específicamente el programa Triple P, reforzando la claridad de los beneficios deseados y el objetivo a alcanzar. También se validó el plan en nuestro Comité de Niñas y Juventudes y se presentó también ante nuestro Consejo Asesor de Infancia. En la implementación, donde ya se ejecutan los compromisos de todos los integrantes, existe un acompañamiento del Observatorio de Seguridad Humana permanente, y existen instrumentos que facilitan el registro y el monitoreo de cada una de las acciones. Además, y no menor en estos 2 años, ha sido la adecuación a las contingencias y cómo se ha debido ir replanteando, reformulando el plan de acuerdo al contexto. En la etapa de evaluación, también este plan ha sido apoyado por el Observatorio de Seguridad Humana y se han ido incorporando también a las metas globales de nuestra institución los objetivos de este plan. Entonces se han ido entrelazando y consolidando objetivos en distintos instrumentos de gestión que nos permiten priorizar recursos, fortalecer a los equipos y en definitiva priorizar las acciones del plan de crianza. Se ha consolidado el equipo y hemos tenido un crecimiento con el monitoreo también permanente del Comité de Niñez y del Consejo Asesor. Siguiente. Bueno, acá hay un resumen de este objetivo general del plan para aumentar las prácticas de buen trato en la crianza de niños, niñas y jóvenes en Peñalolén y los objetivos específicos que se traducen después en los componentes de sensibilización, formación, atención especializada y transversalización. Las unidades municipales, los organismos que ejecutan todos estos compromisos son diversos, no solo están
en la Dirección de Seguridad Humana, sino que están en cultura, en deportes, en empleo, en discapacidad, en medio ambiente, obviamente en salud y en educación, y en una serie de otros dispositivos a nivel comunal, que son municipales y que reconocen ciertos compromisos en este marco general del plan. Siguiente. Aquí también, bueno, se reafirma la transversalidad, se sustenta en una estructura organizacional que plantea un nivel de gestión, de monitoreo y de supervisión que están a cargo de la unidad de apoyo a la crianza, y el nivel de control de gestión para la transversalidad que sigue estando radicado en un comité municipal de niñez y adolescencia, en donde todos quienes tienen compromisos adquiridos también forman parte de este comité y pueden revisar avances y recibir también las recomendaciones que sean pertinentes para la ejecución. Siguiente. Ya en el tercer año de ejecución, que es el 2021, se han dado todos estos aspectos acá mostrados: la coordinación intersectorial, el trabajo colaborativo, la presencia en el territorio, las intervenciones conjuntas, transformar una determinada realidad a partir de esas intervenciones conjuntas y, en definitiva, aportar al bienestar y a la calidad de vida de la población, específicamente de los niños, niñas y jóvenes, mediante el trabajo en parentalidad positiva con sus cuidadores, cuidadoras principales, padres, madres, pero también familia extendida, también la comunidad, también los establecimientos educacionales. Todos los participantes son protagonistas y cumplen una función necesaria para que el trabajo en equipo tenga resultados visibles y efectivos en el tiempo, y extender el enfoque de parentalidad positiva a toda nuestra oferta o servicios municipales y extramunicipales permite que se consolide finalmente una cultura de buen trato a nivel universal comunal. Siguiente. La siguiente, por favor. Bueno, aquí se profundiza aún más en nuestro sistema de gestión, de monitoreo y de evaluación, que es muy importante cuando el crecimiento de esta cantidad enorme de compromisos que alimentan un objetivo común, también es difícil que esto se pierda o no podamos ir midiendo efectivamente con las métricas que nos propusimos en un comienzo los avances o retrocesos, inclusive también de resultados en esta estrategia. Entonces, la importancia aquí de resaltar todas las acciones de coordinación para la ejecución y para el monitoreo es lo que se quiere mostrar acá. Y en la siguiente lámina les puedo mostrar. Perdón, Carolina, pero tuvimos un problema técnico en la presentación. La comparto nuevamente enseguida. Sí, no hay problema. La importancia, bueno, de la evaluación y del monitoreo radica también en los resultados que hemos ido viendo. La podemos ver reflejada en los resultados del año. Y ya se está compartiendo porque estoy... Sí, se está ¿Sí? compartiendo. Ah, ya, es que yo había puesto la mía también para poder avanzar. Los resultados del año 2020, entonces, nos permiten, pese al contexto adverso por la pandemia, que ocasionó obviamente en las familias y en la comunidad un detrimento en sus condiciones socioeconómicas, de salud, de empleo, etcétera, Peñalolén mantuvo su compromiso con la protección de derechos de los niños, niñas y adolescentes e implementó por segundo año consecutivo este plan. Con todas las externalidades negativas, obviamente, que tiene el confinamiento y el aumento de los riesgos de situaciones de violencia o maltrato infantil. Y es así que durante el año 2020 se ejecutaron el 85% de las actividades planificadas y se logró un 82,3% de cumplimiento de metas asociadas a cada una de esas actividades. Esta también evaluación existe por componente de sensibilización, de formación y de atención integral y especializada, alcanzando, como se muestra en el cuadro aquí,
En la sensibilización un 71% de efectividad, en formación un 87,5% de efectividad y en atención integral un 100% de efectividad en las actividades ejecutadas. Y a su vez cada actividad o meta ejecutada ha logrado cierto cumplimiento de sus metas propuestas. Para el tercer año, que es el año 2021, que ya está en curso, entonces tenemos también nuevos compromisos que se generan por parte de cada uno de los integrantes del plan, los que también se generan indicadores y métricas que se van evaluando durante el año, que se van reportando, y que el Observatorio de Seguridad nos ayuda a consolidar, a evaluar para proponer recomendaciones también y oportunidades de mejora. Siguiente. Esta es una imagen con muchos rostros, que son mujeres, niños, niñas, padres, madres, que han participado de estas actividades, y también como un reflejo de lo que fue el año 2020, lo que ha sido el año 2021, de cómo hemos tenido que adecuar los servicios a modalidades remotas para seguir cumpliendo los objetivos de nuestro plan de crianza, y las familias han aceptado. Hemos tenido en algunas ocasiones dificultades, obviamente lo que es el acceso a internet, se han tenido que solucionar nuevos desafíos y nuevos problemas para poder dar solución a la conectividad, y el servicio se ha mantenido y se ha seguido prestando, principalmente porque la pandemia ha aumentado los riesgos de violencia y el confinamiento, el estrés laboral, lo sobreexigido que están los padres, las madres, la crisis de cuidados que tenemos en este momento ha tenido que, obviamente, priorizar aún más nuestra estrategia de crianza positiva y de estar apoyando a las familias de Peñalolén. Siguiente, por favor. Quedando como desafíos, mejorar las herramientas de información y de gestión, esto a nivel general, no solo respecto del plan de crianza, sino a nivel general. Mejorar nuestras herramientas de información y gestión, que son las que nos permiten introducir mejoras y obtener mejores resultados. Esperar mejores lineamientos desde el gobierno nacional también es necesario, a partir de políticas nacionales de seguridad, de políticas nacionales de niñez, de marcos legales que aún nuestro país no cuenta, como es la Ley de Garantía de los Derechos de los Niños. En esos procesos también esperamos ver un reflejo, un lineamiento y una política nacional que colabore con estas soluciones locales. Y mantener los procesos de colaboración permanentes, las instancias de trabajo en red, no de forma esporádica, no en reuniones finalmente solo para poner al día en qué está cada institución, sino que en instancias permanentes de trabajo transversal, con objetivos comunes y con evaluación de sus resultados en el trabajo. Me parece que esa es la última lámina de la presentación. Les agradezco mucho su atención y quedo atenta para sus consultas y dudas. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Y sí, hay algunas consultas en el chat. La primera de ellas tiene que ver con, nos dice lo siguiente, dice, en la prevención con menores infractores, ¿cómo son tratados? Y si se les da un seguimiento posterior. No sé si está haciendo la pregunta en términos generales de respecto de crianza o de intervención con jóvenes infractores en general, que vamos a profundizar también en otros módulos, pero efectivamente, bueno, el sistema de infracción de ley penal juvenil o adolescente en Chile es administrado en su ámbito de sanciones por entidades del nivel nacional. Sin embargo, en el nivel local nosotros trabajamos principalmente la prevención y también la reinserción a través de intervenciones especializadas para aquellos niños, niñas o adolescentes que presenten sus primeros contactos con el sistema penal, ya sea con un dispositivo de las policías a través del programa 24 horas, y desde el cual surgen también una serie de programas comunales que abordan las situaciones puntuales de cada uno de aquellos jóvenes, pero más bien como una estrategia preventiva y que queda en el ámbito
comunal fuera del sistema de sanciones, que es el que tiene el nivel nacional. Ese no lo administramos nosotros, pero sí administramos todo lo que es el sistema de prevención y dispositivos para actuar tempranamente ante los primeros indicios de algún riesgo sociodelictual. Mira, siguiendo en la misma línea, es que hay varias preguntas, pero siguiendo en esta línea de detección temprana, ¿cuál es el mecanismo que existe para poder realizar detección temprana en caso de riesgo? Ya, no me quiero adelantar mucho a Perdón, las presentaciones que pregunta. vienen, pero porque sé que van a profundizar en algunas temáticas posteriormente, pero el principal mecanismo para la detección temprana en riesgo, bueno, está dado por este dispositivo o programa 24 horas que yo les mencioné, en el cual se levanta información de cualquier niño o niña o adolescente de la comuna que toma contacto con el sistema policial, ya sea por vulneración de derechos o por infracción, para efectuar una evaluación más profunda y ser derivado a dispositivos o programas de acuerdo a la problemática que presente, al riesgo que esté presentando. Esa es la principal forma de detección. También está toda la detección de la red, cómo hemos trabajado con el sistema educativo, con el sistema de salud, para que todos quienes trabajan con infancias sean capaces de hacer una detección temprana, de levantar alertas y de derivar a los dispositivos pertinentes. Arturo Arango tenía un comentario. Arturo, por favor. Sí, que había una pregunta previa, que si tienen alguna metodología para hacer análisis de riesgos de acuerdo a las diferentes edades. Por ejemplo, en algún lado se utiliza Brenner, en otro lado se utiliza otro tipo de análisis. ¿Cuál es su metodología para detectar análisis de riesgo? Bueno, para detectar a jóvenes en riesgo en los diferentes niveles de edad. Bien, bueno, yo comentaba que nuestro enfoque, como es integral, no solo atiende al riesgo sociodelictual, sino también al riesgo de vulneración de derechos en niños, niñas y jóvenes. Por ende, podría hablar de dos principales dispositivos de detección de riesgo: aquel que atiende vulneración de derechos en niños, niñas y jóvenes, a través de un programa que es nuestra Oficina de Protección de Derechos, que ocupa distintas herramientas para evaluar una posible vulneración y efectivamente tomar ahí el camino proteccional. Y por otra parte, en cuanto al riesgo sociodelictual, existe un programa que se llama de detección temprana, que aplica un instrumento llamado ASET, en donde se evalúa el nivel de riesgo sociodelictual también para promover y proponer intervenciones adecuadas al caso. No se escucha, Carlos, estás en silencio. Perdón. Es que hay varias preguntas de Arturo, entonces voy a ir con la siguiente, y que probablemente se vincula a lo que tú ya comentabas, Carolina, del asset como instrumento. Y dice, ¿cómo miden la efectividad y qué métricas utilizan? Y por supuesto dice si se podrían compartir esas métricas. Y posteriormente, para ya cerrar, dice, en tiempos de pandemia, cuando hay confinamiento y no se puede utilizar un modelo ecológico en cuanto a tal, ya que los movimientos hogar, trabajo, estudio, actividades lúdicas están muy disminuidos, ¿cómo se hace este análisis de riesgo frente a las distintas poblaciones? Bien, las preguntas están bastante enfocadas en aspectos técnicos respecto de nuestro dispositivo especializado, no solamente de detección, sino también de intervención, por ende sé que van a profundizar, pero obviamente ha sido difícil y la pandemia ha traído dificultades en la detección. Efectivamente, incluso hemos tenido baja de casos ingresados para aplicar estos instrumentos, porque obviamente el confinamiento, el cierre de las escuelas y colegios no permite una detección tan amplia, no está en funcionamiento, no hay un aula, un profesor, un docente o un equipo que pueda fortalecer aquellas derivaciones para evaluación.
Sin embargo, ahí hemos tenido que cambiar las estrategias y hacerlas más comunitarias o hacerlas con los establecimientos educacionales en modos remotos, y eso también ha traído consecuencias negativas, ha traído desafíos importantes para el trabajo con familia y con instituciones, con el objetivo de evaluar riesgos, de detectar a tiempo aquellos riesgos y poder ser intervenidos. No ha sido nada fácil y es un tema que está en desarrollo, obviamente. Esperamos que se estabilice, pero ha sido un problema. Respecto de las métricas y cómo medimos el impacto y los resultados de los programas de atención, va a depender de qué dispositivo estemos hablando. En general, los dispositivos hacen una aplicación de instrumentos al inicio y al final de las intervenciones. El instrumento ACET efectivamente también se puede aplicar previo a las intervenciones y posterior a las intervenciones para obtener un resultado y una medición. Sin Ya nos embargo, escucha. también a nivel global hemos podido ir consultando en nuestros registros a partir del trabajo que realiza el Observatorio de Seguridad, nuestros registros propios, ya sea administrativos, registro de las policías, de los tribunales de familia, y principalmente en estudios que se hacen con la información No se global escucha, sigo sin escuchar. respecto del aumento o disminución del ingreso de niños, niñas y adolescentes por distintos tipos de riesgo como los que hemos hablado. Carolina, mira, este instrumento, el ACET, ha generado como bastante interés. Preguntan desde el chat, por supuesto, la profundización de la herramienta, pero si esto también se podría compartir. No. ¿Puedo contestar, Carolina? Por supuesto. A ver, lo que yo quiero plantearles es que nosotros, primero que nada, tenemos una mirada bastante más sistémica. No nos casamos con un solo instrumento. Quiero señalar eso. El ACES es un instrumento que ha sido traído por la Subsecretaría de Prevención del Delito a Chile, donde ha pagado una licencia. Por lo tanto, es un instrumento que no está urbit et orbi, o sea, no es un instrumento que uno pueda llegar y compartir, porque tiene una licencia pagada, cancelada por el gobierno de Chile, ¿no es cierto?, para ser utilizado. Es un instrumento que se aplicó fundamentalmente en Inglaterra y que fue adaptado, digamos, para detectar riesgo sociodelictual en niños, niñas y adolescentes, y que ha sido aplicado en Chile. Sin embargo, dicho eso, a pesar de que nosotros aplicamos el ACET, nosotros también tenemos otro tipo de instrumentos donde hemos ido mirando un tema bastante más integral, de no casarnos con un solo instrumento, sino que ir detectando riesgos en territorios. Ahora, cuando se levanta el riesgo, por lo general nosotros lo enviamos al equipo de detección temprana para que haga este instrumento, y los dispositivos que intervienen posteriormente son distintos, y ahí ya viene la atención especializada que va a contar posteriormente Natalia, ¿no es cierto?, en otro momento, que va como estas dos áreas. Nosotros tenemos, el Departamento de Promoción de Derechos tiene dos grandes áreas, y quiero como recalcarles, ¿por qué? Porque para nosotros hoy día era muy importante señalar la importancia de la transversalidad en base a lo que hablamos de prevención fundamentalmente, ¿no es cierto? Y decirles que ayer, cuando yo les planteaba que uno de nuestros grandes aprendizajes, y que ahí lo ha planteado la Carola muy bien, ha sido la alerta temprana, para no llegar precisamente a tener que trabajar con los jóvenes infractores, sino que no tengamos jóvenes infractores, o que tengamos lo menos posible, es qué otras cosas son las que tenemos que hacer y avanzar. ¿En qué nosotros nos hemos dado cuenta que llegábamos tarde? Y llegábamos tarde incluso cuando ya el niño adolescente ya estaba en el fenómeno, y tenemos casos bien emblemáticos en Chile y bien emblemáticos en Peñalolén, que siempre sentimos que llegamos tarde, porque cuando ya se había manifestado el delito o el riesgo, no había mucho que hacer desde la perspectiva en que eran familias bastante vulnerables, vulneradas, y que una de ellas, nosotros hicimos un listado de características que tenían esta familia, y que uno podía revisar historias de vida y eran más o menos las mismas, y una de ellas tenía que ver, ¿no es cierto?, hablamos de características estructurales como son la pobreza, como es la falta de acceso, pero había otras características que tenían que ver fuertemente con el tema de la parentalidad, y la parentalidad definida por cualquier familia. Es decir, estamos hablando de familias que sea la abuelita la que se hace cargo, la tía la que se hace cargo, mamá sola, papá solo, pareja
homoparentales, daba lo mismo. El tema era cómo se efectuaba y cómo se definía esa parentalidad. Y otra de las cosas que a nosotros nos preocupó y que yo quiero plantearle en esta transversalidad, propiamente tal, y que después la Francesca puede plantear, otra cosa de las que nos preocupó era que las familias, los padres en general, están siempre como tironeados por tener que cumplir este rol y como que se les culpa de que no lo estén cumpliendo bien. Y cuando tienen tanto problema que desarrollar en esta pandemia, o sea, la primera preocupación era echarle, ¿no es cierto?, algo a la olla, porque muchas familias quedaron sin nada. Entonces, también nuestra preocupación y la transversalidad que se vio en tiempos de pandemia tuvo que ver, y ahí la Carola nos lo contó, ¿no es cierto?, todo el trabajo que se hizo para detectar las familias vulnerables desde el punto de vista social y que los dispositivos ayudaran a esas familias vulnerables para que pudieran ejercer mejor también su parentalidad, cómo apoyarlos socialmente. Y parte también de la estrategia que se ha hecho desde el levantamiento, ¿no es cierto?, de apoyar con tablets, con computadores, con chips, para que se puedan conectar. Entonces, yo también quisiera plantearles como centrarnos en lo que está planteando la Carola ahora, que la transversalidad, en términos de que sean muchos los actores los que intervienen con voluntades políticas, es muy importante, y que este ejemplo de un plan de crianza positiva tiene que ver como cómo nos adelantamos, cómo cada uno aporta desde lo suyo, desde su unidad, desde su dirección, desde su secretaría, como las tienen ustedes que se llaman, ¿no es cierto?, para poder efectivamente realizar alertas tempranas. Y que ha sido como uno de nuestros grandes aprendizaje y que hemos querido compartir con ustedes. El tema mucho más especializado, yo creo que hay que consultar, o sea, yo creo que hay que preguntar si se puede compartir o no se puede compartir. Yo no me atrevo cuando una licencia que no es nuestra, pero sí me atrevo a compartir la otra experiencia, los otros dispositivos que tenemos, la Nati va a hablar del seguimiento, y el tema era cómo enfrentar esta situación que es tan compleja, porque el hecho, ¿no es cierto?, de tener un plan de crianza positiva significa fundamentalmente que hay padres, madres, familias que tienen que ejercer ese rol, y que ejercer ese rol no desde el apoyo en cosas simples, en cómo se le entregan ofertas para que ellos lo puedan cumplir mejor, sin culparlos de que están haciendo algo mal. Porque ese es un tema, ¿no es cierto?, que nosotros no era parte de la discusión del tema teórico, porque muchas veces vamos a echarlas donde culpan a los padres, usted no lo está haciendo bien, usted está errado. No, el papá no tiene por qué saber, la mamá no tiene por qué saber, no tiene que ver cómo ejercer mejor ese rol, y ese rol, esa familia potenciada va a ser siempre una familia que va a cumplir un mejor rol de la sociedad. Yo quería poner como el énfasis en eso. Todo lo demás, las métricas, los instrumentos, todo lo que vamos a compartir, chiquillos, fantástico, se los mandaremos. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, el nexo. Yo creo que eso es muy, muy importante para poder hacerlo. Pero yo creo que la idea es como entender como el quid del asunto, o sea, hacia dónde queremos llegar, cómo tenemos que hacerlo, cuáles son las voluntades políticas, ¿no es cierto? Y yo los veo a ustedes, o sea, ustedes llegan yo los he acompañado a terreno, llegan y detectan a un niño y van a la casa y se encuentran con una serie de problemas en esa casa. Entonces, ¿qué hacen con eso? ¿Quiénes más tienen que intervenir? ¿Quiénes más los apoyan en su rol y en su función de policía de proximidad? ¿Cuáles son los dispositivos existentes? ¿Cómo se enfoca esta situación para que podamos hacer un trabajo conjunto? Entonces, eso es, digamos, en el fondo, para poder efectivamente llegar y cumplir los objetivos que queremos cumplir en términos de proteger y prevenir, ¿no es cierto?, y apoyar a nuestra familia en mejor seguridad, en todo aspecto. Por eso que estamos hablando de seguridad humana. Yo quisiera enfatizar eso, disculpen que me haya extendido, disculpa Carola por la intervención, o por la interrupción. Bueno, muchas gracias, Norma. A ver, para cerrar, hay dos preguntas que están dentro del chat que la verdad no las entiendo muy bien, por lo tanto invitaría ya sea o a Juan Carlos García o a Lobos, que es el usuario, a que la pudieran plantear directamente a través de el altavoz, para que el espíritu es poder contestar efectivamente lo que... o sea, lo que preguntan, pero no sabría cómo plantearlo, tengo algunas dudas al respecto. Sí, ¿qué tal? Gracias, Carlos.
Juan Carlos García, aquí del municipio de Aguascalientes, estado de Aguascalientes, México. Es meramente, como veíamos en la presentación y como lo podemos entender, es común ver que son múltiples factores o múltiples actores los participantes o los que influyen en las conductas. Ya me veo, ¿verdad? Perdón, gracias. ¿Qué tal a todos? Son múltiples los factores que influyen para que un menor se encuentre en una situación de riesgo o en su defecto los menores infractores ya lo sean, ¿no? Ya lo sean. Mi pregunta va más que nada es, ¿cómo miden ustedes o qué indicadores tienen ustedes para identificar a cada uno de estos factores y cómo miden la incidencia o la influencia que tiene cada uno de estos factores en la conducta del menor infractor o el menor en riesgo? Porque los padres son un factor y esos obviamente tienen indicadores distintos, ¿no? El entorno educativo en la escuela, por ejemplo, pero si hablamos de la escuela, en la escuela puede haber otros factores adicionales. Es los mismos compañeros, el maestro, el mismo entorno externo, ¿no? O sea, nos damos cuenta, por ejemplo, si hablamos de narcomenudeo, pues el narcomenudeo no se da precisamente directamente ahí dentro de la escuela, a veces es en la cooperativa, en los perímetros, los puestitos que están en el exterior a la salida. Entonces son múltiples factores. Mi pregunta es esa, si ustedes tienen identificados cómo medir esa incidencia. ¿Por qué? Porque al momento que los podemos identificar, bueno, pues la otra parte era cómo capitalizamos esos resultados en acciones para prevenirlos o para disminuir ese riesgo. No sé si me di a entender con lo que planteé. Carlos, ¿puedo? Claro. Mira, es compleja tu pregunta y es muy amplia también porque finalmente yo sé que vamos a abordar en otras presentaciones nuestro sistema de abordaje de adolescentes infractores con detalle y también nuestros sistemas de intervención especializada. Entonces no quisiera adelantarme a esas intervenciones, pero sí decir que como nosotros no administramos el sistema de justicia penal juvenil, sino que administramos un sistema preventivo y que trabaja en base a alertas tempranas, es en base a aquellas alertas identificadas en distintas circunstancias que se van generando dispositivos de abordaje. Quiero poner un ejemplo que lo va a trabajar ahora a continuación Francesca, que es nuestro dispositivo de alerta de la deserción escolar. Tú hablas de múltiples factores de riesgo, sí, uno podría ser, ¿cierto?, la deserción, el abandono escolar o educativo de un niño o una niña en nuestros establecimientos educacionales. Ese riesgo levanta una alerta para nosotros. Y esos riesgos han sido abordados por un dispositivo municipal especial que es nuestro programa SAT presente, que es aquel que aborda los riesgos de deserción y fomenta la adherencia, la permanencia en la escuela. Entonces, es de acuerdo al factor de riesgo que hemos identificado en la red completa, que trabaja con infancia y juventudes, lo que después se traduce en distintos dispositivos de abordaje, pero principalmente en el ámbito de la prevención y de la alerta temprana de aquellos riesgos. Y respecto de lo que planteaba Norma de la importancia de la transversalidad y volver aquí al enfoque preventivo y a por qué todas las instituciones tienen que fortalecer las habilidades parentales, la crianza positiva, hay un proverbio africano en el cual nos basamos bastante para el plan de crianza, que dice que es necesario de todo un pueblo para educar a un niño. Es bastante decidor respecto de por qué no somos las unidades de infancia o por qué no es solamente el establecimiento educacional o solamente la familia la que debe aportar a el fortalecimiento y al bienestar de niños y niñas en un territorio determinado. Gracias. Ok.
Ya, estamos súper mal de tiempo, pero vamos a dar para el cierre la palabra a Lobo, que tiene la mano levantada, para que pueda plantear la pregunta que tiene hacia Carolina. Sí, buenas tardes, no sé si me escuchen. Perfecto. Ok. Sí, mi pregunta era basada simplemente en el hecho de la situación en los pequeños infractores. Si bien me entendí, la profesora anterior me había comentado que venían o se basaban en un núcleo familiar potencial. Mi pregunta era basada simplemente en el hecho de que si todo aquella persona que está en un núcleo potencial, digámoslo así, son las personas aquellas que van a resurgir, porque en este caso las personas marginadas también sería inhabitual o en esta situación sería un poco inusual dejarlos al olvido. Y mi pregunta más concreta sería ¿cuál es el proceder de ustedes con las personas marginadas o pequeños infractores o personas de bajo recurso, digámoslo así? ¿Se les da el mismo trato, las mismas oportunidades? ¿O cuál es el sistema que ustedes llevan? Ese sería en concreto a lo que yo traté de preguntar. ¿Cuáles son las barreras que ustedes se encuentran? Porque, como vuelvo a repetir, la maestra me dejó plasmado exactamente que ella dice, o así lo quise entender yo, o así lo entendí, que las personas de más alto o un nivel un poquito más estable son las de mejor potencial para poder surgir ante la sociedad. No sé si logro captar completamente tu pregunta, sin embargo, una de las cosas que están a la base de nuestro trabajo es el enfoque de derechos humanos y por ende el tratamiento, la atención y los servicios disponibles para todas las personas sin perjuicio de si son o no infractoras o situaciones en particular. Obviamente eso está a la base del trabajo y por lo tanto se generan respuestas adecuadas a sus necesidades y por supuesto que también atender la exclusión social, que es uno de los factores de riesgos principales para la infracción de ley, la comisión de delito o las violencias en general. Que tenemos una fuerte exclusión social dado el sistema económico también que nos rige, y bueno, cosas más profundas, ¿cierto? Pero en definitiva, las respuestas tienen que ser idóneas y adecuadas a eso. Han habido experiencias de trabajo y de programas específicos para personas que han sido infractoras, tanto menores de edad o infractores juveniles, como para personas adultas. Esas experiencias las hemos abordado a través de programas especiales. Y también dentro de nuestros desafíos está, por supuesto, profundizar esos dispositivos de reinserción social y de desistimiento, de apoyo al desistimiento en infractores juveniles, para efectivamente otorgar condiciones de oportunidad a aquellas personas que en algún momento no las tuvieron, teniendo a la base de la exclusión social como uno de los factores de riesgo para la infracción de ley. Hemos tenido distintos programas que han intervenido en esas situaciones, pero en términos generales se otorga los servicios municipales para todas las familias, todas las personas y de forma universal. Ok, bueno, les agradezco muchísimo a todos por su atención en este módulo, especialmente a Carolina Ocampo, quien ha expuesto, y los invito a encontrarnos en 10 minutos más para abordar el próximo tema que va a ir justamente profundizando algunos elementos que ya se abordaron ahora y que tienen que ver con prevención universal y la necesidad de llegar a tiempo. Nos encontramos entonces a las 13:10 de Chile, 12:10 de México nuevamente. Muchas gracias.